y son una tremenda bendición para el reino de Dios. Siempre serán bienvenidos a Salvador, especialmente al Valle de los Sillos. Sí. Gloria a Jesús. Póngase de pie un momentito. Hay una presencia de Dios en este lugar. Yo no sé si usted lo puede sentir. Hay una gloria preciosa. Respondo al nombre de César Sánchez, pastor por la misericordia de Dios. La República Dominicana tiene una casa y un corazón. Son bienvenidos. Le comunican a los pastores y los bienvenidos. Son bienvenidos ahí. Levanta tus manos al cielo un momentito. Padre amado Dios, en el nombre de Jesús, ven quitando todo impedimento ahora para todo lo que está impidiendo que tu palabra se mueva, que todo lo que está impidiendo que el entendimiento de tus hijos sea abierto, que la gloria de tu presencia se mueva, Dios, en el nombre de Jesús. Padre amado Dios, en el nombre de Jesús, los santos ángeles de Dios empiecen a moverse, a romper ahora toda oposición, quebrantando ahora todo lo que no viene de Dios, en el nombre poderoso de Jesús, en el nombre majestuoso de Jesús. Y con nosotros el apóstol Robert, hombre de Dios. ¿Qué pasan los hijos principalmente los que ministran en el altar? Los hijos de él. Paren a los pastores. De esta casa se va a hablar en Ecuador. El Señor me daba una palabra cuando vine aquí el primer día. Y me dijo, quiero que marque este lugar. Como apóstol, que Dios me ha constituido, no los hombres. Yo declaro a Misión Cristiana como un lugar donde se verán las señales, los milagros y las liberaciones en el nombre de Jesús. Reciban eso en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Eso es lo que está establecido. Y de este altar hay un río de agua viva para este pueblo que está aquí. De este altar hay un río de agua, porque van a ministrar bajo una unción. Van a ministrar bajo una unción. Van a ministrar bajo una unción. Bajo una unción van a ministrar a este pueblo sediento. Esta casa estaba muerta y volvió a vivir. Si no pueden sentarse, por favor. Hebreos capítulo 4, versículo 12. Hebreos 4, 12. Cuando lo tengan, digan amén.
Hebreos 4:12. Santo es el Señor. La palabra de Dios será leída en el nombre poderoso de Jesús. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Ante mí, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Gracias a Dios. Gracias, Señor, por esta palabra tan maravillosa. Gracias, Espíritu Santo. Yo te pido, Padre, que tú hables a este pueblo en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Hoy quiero traer una palabra y es el tema: el poder de la palabra de Dios. El poder de la palabra de Dios. Cuando estamos hablando de poder, en el griego esta palabra poder es dinami. En esta palabra dinami es que nosotros podemos ver en español la palabra dinamita. Es decir, que la palabra dinami tiene que ver con explosión. Tiene que ver con una autoridad que se te ha sido delegada. Es decir, que cuando estamos hablando del poder de la palabra de Dios, estamos hablando que la palabra de Dios es como una dinamita que cuando llega a tu vida, ella va a estallar. A veces hay edificios que ya su estructura es vieja y los ingenieros deciden construir un edificio nuevo. Y para la construcción de este edificio nuevo hay que derribar el viejo. Y ellos ponen dinamita en lugares específicos del edificio. Luego se retiran y le dan simplemente a un control remoto y explota aquel edificio. Y todo se va abajo. Luego llegan los trabajadores y empiezan a construir una nueva edificación. Una edificación no como la anterior, porque ahora esta edificación está preparada para aguantar hasta un terremoto, está preparada para aguantar tormentas. Y así mismo es la palabra de Dios. Cuando la palabra de Dios llega, esta palabra llega a tu vida en los lugares específicos que tú la necesitas, y empieza la palabra de Dios a confrontarte, y empieza la palabra de Dios a romper la estructura del viejo hombre para empezar a hacer una estructura nueva. Una estructura
escritura nueva, donde ya usted no es el mismo hombre, donde ya usted no es la misma mujer que le gritaba a Satanás por cualquier cosa, sino es alguien que está entrando en una madurez. Usted sabía que hasta que usted no entra en una madurez espiritual, usted no recibe nada de parte del cielo. Dios le dijo a Abraham: anda delante de mí y sé perfecto. Génesis capítulo 17 en adelante. Dios le dijo a Abraham: anda delante de mí y sé perfecto. Esta palabra perfecto en hebreo tiene que ver con madurez. Dios le estaba diciendo a Abraham: anda delante de mí y sé un hombre maduro. Porque cuando usted no tiene madurez, usted no tiene la capacidad de recibir lo que el cielo tiene para usted. Porque todavía usted está actuando como un niño. De cualquier cosa que suceda en la iglesia, me voy de esta iglesia. Eso es inmadurez. No se le puede corregir, porque inmediatamente ya usted se siente mal. Eso es inmadurez. Cuando alguien es maduro, es alguien que se sabe manejar, es alguien que se sabe conducir. Porque mientras seamos niños, no vamos a recibir lo que el cielo tiene para ti. Ahora, a tu hijo de 10 años le vas a comprar un carro. Dime, no está maduro todavía. Entonces, a veces estamos en la iglesia y necesitamos que el cielo nos bendiga, pero todavía somos inmaduros. Y como somos inmaduros, no podemos recibir lo que el cielo nos tiene. Por eso la palabra donde nosotros leímos Hebreos 4:12, que dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que una espada de doble filo. Ahora, ¿qué estaba pasando? Cuando el escritor de los Hebreos estaba escribiendo esta carta, los judeos cristianos estaban pasando por un momento difícil, estaban ambivalentes en lo que tenía que ver la fe. Y el escritor viene y dice: la palabra de Dios es viva y eficaz. Y esta palabra viva tiene que ver cuando algo llega a tu vida y la transforma. La palabra eficaz en griego es energía, que tiene que ver con vitaminas, tiene que ver con alimentos. Ya le estaba diciendo el escritor de los Hebreos a este pueblo que estaba ambivalente, le estaba diciendo de que la palabra de Dios tiene la capacidad de que si tú estás caminando por el norte,
ella tiene la capacidad de hacer que tú des un giro de 90 grados y empiece a caminar por el sur. El escritor estaba diciendo que la palabra de Dios es el alimento, es la vitamina que ellos necesitan. Por eso Jesús, en Mateo capítulo 4, Jesús dice, porque la palabra de Dios, Jesús hablando de la palabra de Dios, Jesús dice en Mateo 4:4, que no solo del pan vivirá el hombre, sino de la palabra de Dios. Por eso energía, que es eficaz en español, tiene que ver también cuando un cirujano te hace una cirugía y saca todo lo que no sirve de ti hacia la palabra. La palabra llega a tu vida y cuando tú dejas que la palabra te trabaje, ella se convierte en ese cirujano y te empieza a confrontar y empieza a sacar de ti todo lo que no sirve. Amén. La colada. Muchos se ríen porque hay algunos que no saben del chiste, pero los demás saben del chiste. Pues la palabra te empieza a confrontar y a sacar todo lo que no sirve. La palabra te dice no al adulterio, no a la fornicación, no al robo, no a la idolatría, y ella te empieza a confrontar. Te dice no a la gritería, no a las malas palabras. Entonces por eso es que Satanás no quiere que tú estudies la palabra de Dios. Usted puede sufrir de insomnio. Yo le tengo el remedio para el insomnio. Póngase a leer la Biblia de noche. De una vez se vuelve. Es increíble. Desde que usted agarra la Biblia cada día, ya usted se está durmiendo. Pero si un periódico, no. Si es otro tipo de libro, no. Es la Biblia la que te da sueño. Entonces, esto implica que hay seres espirituales que no quieren que tú estudies las escrituras, que tú estudies la palabra de Dios. En Juan capítulo 15, versículo 1 en adelante, la Biblia dice: yo soy la vid verdadera, mi padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleve fruto, lo quitaré para que lleve más fruto. Y ustedes están limpios por la palabra que os es hablado. Pero lo sorprendente es que el texto dice: yo soy la vid verdadera. Esto implica entonces que habían vid falsas. Porque si él está diciendo yo soy la vid verdadera, esto implica que habían vid que eran falsas. Y cuando nos vamos a Isaías capítulo 5 en adelante, nosotros empezamos a leer ese relato. Y ese relato empieza a hablar de un vinero. Y empieza a decir
que yo he quitado del medio de ti las piedras. Yo he puesto torres. Yo he puesto un lagar. Un lagar es un recipiente donde se ponen las uvas y se machacan para sacar el vino. Y con todo esto que yo he hecho con ustedes, ustedes están dando uvas silvestres. Ustedes están dando uvas agrias. Y de la vid que Dios se estaba refiriendo era de Israel. Y ahora Jesús aparece en escena y le dice: ya ustedes, Israel, ya ustedes no son la vid. La vid verdadera soy yo. Porque ustedes lo que daban eran las uvas agrias. Ustedes lo que daban eran uvas silvestres. Pero ahora, inyectado a mí, ustedes van a poder dar frutos. Es decir, que nosotros, inyectados en Cristo y aplicándonos la palabra de Dios, entonces vamos a empezar a dar frutos. Pero para dar frutos hay que aplicarse lo que dice el Salmo 1. El Salmo 1 habla y dice que el justo es como el árbol plantado junto a corriente de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Si hay alguien aquí que sabe de botánica, que me diga a mí qué árbol su hoja no cae. Todos los árboles sus hojas caen. Pero aquí, el que escribe el Salmo 1 dice que el justo será como ese árbol plantado junto a corrientes de agua. Pero ¿qué dice la Biblia? Que Jesús es el agua. Entonces nosotros, conectados a Jesús, vamos a empezar a dar fruto en nuestro tiempo. Porque los frutos es algo que es un proceso. Porque Dios te va trabajando. Y el texto dice: su hoja no cae. Desde una perspectiva mística, desde una perspectiva espiritual, las hojas representan la debilidad del árbol, porque siempre caen. Pero aquí el escritor está diciendo que si nosotros estamos junto a esas corrientes de agua, vamos a dar frutos, pero nuestras hojas no van a caer. En otras palabras, donde está la debilidad tuya para tú caer ante la tentación del mundo y del diablo, es porque tú estás conectado en Cristo. Amén. Entonces, por eso la palabra de Dios es poderosa. Y aquí dice que es como una espada de doble filo, que penetra hasta partir el alma y el espíritu. Oigan lo profunda de la palabra de Dios. El alma y el espíritu. El alma, donde se encuentran las emociones, la tristeza, la alegría, la melancolía, el yo, se encuentra en el alma. El espíritu, el lugar de reposo. Pero muchas veces estamos almáticos. Muchas
veces estamos en nuestro yo, en nuestra alma, con aflicciones, con depresiones, con melancolía, y se nos ha olvidado lo que Dios ha dicho sobre nosotros. Y no queremos estar en el Espíritu, en el lugar de reposo. Entonces, por eso la palabra de Dios llega y entra a tu espíritu y te divide el alma de tu espíritu. Y tú te estabas caminando en tu yo, en tus emociones, donde tú decías que tú no sirves, que tú no vales nada. Ahora la palabra de Dios llega y te dice: tú eres mi hija, tú eres mi hijo. Y esa palabra te saca de ese estado natural y te lleva al Espíritu. Y eso pasó con los 12 espías. Eso pasó con los 12 espías. Dice la Biblia que Moisés mandó a los espías a ver la tierra. Y cuando ellos vinieron, empezaron a hablar y a decir: Moisés, esa tierra hay gigantes. Moisés, esa tierra, la gente que hay ahí, en vez de tener 5 dedos, tienen 6. Moisés, es imposible. Pero Dios le había dado una palabra a Israel, que todo lo que ellos pisaran con la planta de sus pies era de ellos. Y le había hablado de Canaán, que Canaán era de ellos. Y estos 10 espías se les había olvidado la palabra que Dios había declarado sobre ellos. ¿Saben por qué se me olvidó? Porque andaban en su alma, andaban en su yo, andaban con lo que ellos podían ver a su alrededor. Y como estaban siendo influenciados por lo que veían a su alrededor, dijeron: esa tierra es imposible que entremos. Y eso muchas veces pasa con ustedes, o pasa con nosotros, que a veces nos llevamos de las circunstancias del momento, nos llevamos de lo que nosotros estamos viendo a nuestro alrededor, y se nos olvida que Dios un día nos dijo: tu familia me servirá. Se nos olvida que Dios un día nos dijo que va a hacer cosas grandes y extraordinarias con nosotros. Se nos olvida cada una de esas palabras, porque estamos enfocados en lo que podemos ver en el momento. Pero dice la Biblia que habían 2, digan conmigo, habían 2 que eran de otro espíritu. Esos 2 eran Josué y Caleb. Josué y Caleb le dijeron a Moisés, porque como ellos eran de otro espíritu, como ellos tenían el conocimiento plasmado de lo que Dios había dicho, que Canaán era de ellos, ellos le dijeron a Moisés: esos gigantes no los vamos a comer como pan. ¿Cuántos de ustedes, los gigantes que le están haciendo la guerra, ustedes le van a decir: no los vamos a comer como pan?
como pan. Pero eso es cuando nosotros andamos en el Espíritu. El que anda en el Espíritu no se lleva de las circunstancias, no se lleva de lo que está pasando en el momento. A mí, Dios me dijo, en mis momentos más difíciles, me dijo, te voy a llevar a predicar a las naciones. Va a ser mi pastor. Mucha gente dependerá de ti. Y yo miro así. Y será conmigo esto. Y eso pasa muchas veces con ustedes. Será conmigo esto, esta palabra que me están dando. Y hoy en día hemos estado viajando a las naciones. Hoy en día tenemos una iglesia hermosa. Hoy en día, ¿qué cuántas cosas Dios nos está haciendo? Pero yo tuve que ponerme en pie de guerra y creer en medio de las circunstancias lo que Dios me había dicho. Y empecé a creer en lo que Dios me dijo. Y me puse también en la fila correcta. Porque duré mucho tiempo fuera de la fila. Y ahí, como Dios le dijo a Noé, se acordó Dios de Noé. Así mismo se acordó Dios de mí. Y así mismo Dios se va a acordar de ustedes. Porque muchos de ustedes han dicho, Dios me ha olvidado. Y Dios te dice, yo no te he olvidado. Solamente ponte en la fila correcta. Y a veces pensamos de que Dios se ha olvidado de nosotros. Pero el problema somos nosotros. Porque tenemos una mente muy pequeña para entender los propósitos y el plan de Dios. Mefibosé se crió en la casa real. Y cuando apenas era un niño se armó una guerra. Y su criada iba corriendo con él se cayó y quedó lisiado. Luego que llega el reinado de David, David por amor a Jonatán quiere bendecir a alguien que pertenezca a esa casa. Y se queda alguien, así queda Mefibosé. Y se encuentra en Lodebar, en casa de Maquí, hijo de Amiel. Ahora, ¿qué significa la palabra Maquí? A pesar de que tiene que ver con un nombre, también Maquí significa casa de empeño, de compra y venta de esclavos. Por eso dice que él está en Lodebar, en casa de Maquí, hijo de Amiel. Es decir, él estaba en una casa de compra y venta de esclavos. Allí se encontraba Mefibosé. Y por eso dice el texto en Lodebar. La palabra Lot en hebreo significa no. La palabra Dabar significa palabra. Es decir, que Mefibosé estaba en un lugar donde no había palabra. Fíjense que mientras Abraham estaba al lado de Lot, nunca Dios le habló a Abraham. Porque no significa no, es la negatividad. Hay mucha gente que no van a tener revelación de Dios por lo compinche y la junta que tiene, que no le aprovecha en nada. Inmediatamente no cogió su lugar. Inmediatamente Dios le habló a Abraham. Y allí se encontraba Mefibosé, en Lodebar, en un lugar donde no había palabra. Y el asunto era tan serio que cuando el rey lo manda a buscar, dice, ¿quién es este perro? Muerto, para estar aquí a la mesa del rey.
era el vocabulario que tenía, porque estaba en un lugar donde no había palabra y estaba en un lugar junto con esclavos. Y eso pasa muchas veces. Dios quiere bendecirnos y nosotros decimos: ¿quiénes somos nosotros? Y tú crees que Dios podrá hacerlo con todos estos pecados que yo he hecho. Tú crees que Dios podrá hacer esto. Tú crees que Dios podrá hacer aquello. Porque estamos caminando de pie, pero nos estamos arrastrando como serpiente. Y es tiempo de que te levantes y empieces a entender que tú eres parte del reino de Dios. Que tú empieces a entender que tú eres un embajador del reino. Que tú empieces a entender que eres una embajadora del reino. Pero Satanás te quiere hacer creer otras cosas. Y nos desesperamos. Y decimos: ¿cuándo viene la bendición? ¿Cuándo llegará la bendición? Dile a tu compañero que está a tu lado: yo soy una olla de presión. Yo no soy un sartén. La olla de presión tiene la capacidad de aguantar. Y cuando escuchamos la olla de presión que hace, sabemos que algo se está cocinando. Entonces, si tú tienes el agua caliente hasta el cuello, si tú tienes la prueba que está hasta arriba, en vez de explotar como el sartén que ha quemado mucha cocina, conviértete en una olla de presión y empieza a cantar. Empieza a cantar, porque algo bueno se está cocinando. Es decir, cuando la cosa se te está apretando, algo bueno se está cocinando. Es que cuando la cosa se está apretando, cuando la cosa es tan difícil, es una señal que algo se está cocinando. Cuando yo escucho esa olla que hace en mi casa, digo: bueno, algo bueno viene. Eso tiene que pasar con usted. Si la cosa es tan difícil, algo bueno se está acercando. Todo el tiempo no será de noche. Llegará un momento que va a ser de día. Entonces, ¿por qué piensa que todo el tiempo como que la noche no va a pasar? Va a llegar el momento del día. Y eso pasó con Abraham, y con esto concluyo. Abraham Dios le da un hijo a Isaac. Isaac significa risa. Isaac significa gozo. Pero Dios le dijo a Abraham: dame tu risa, refiriéndose a Isaac. Dame tu risa, Abraham. Dame tu gozo. ¿Cuántas veces Dios me está pidiendo la risa? Me está pidiendo el gozo. Estamos pasando unos momentos tan fuertes que no hay risa ni hay gozo, porque Dios, por el proceso y la prueba que tú estás pasando, no hay ni risa ni hay gozo. El único hijo. Y Dios le dice a Abraham: sube al monte Moriah con tu hijo. El monte de la prueba. Y yo considero a Abraham subiendo el monte Moriah, el monte de la prueba, que va a sacrificar su risa, que va a sacrificar su gozo. Porque mientras vamos subiendo el monte de la prueba, nosotros no estamos viendo las bendiciones. Pero diga conmigo: de este lado del monte
yo estoy subiendo. Pero del otro lado del monte, Dios está subiendo la bendición. Y eso pasaba con Abraham. Abraham iba subiendo de este lado del monte, quizá mortificado, quizá preocupado, pero del otro lado estaba subiendo la bendición. Eso es lo que pasa, que cuando estamos subiendo el monte de la prueba, el monte de la dificultad, no podemos ver las bendiciones de Dios. Y las bendiciones están subiendo junto contigo del otro lado. ¿Sabe qué? Que cuando Abraham llegó a la cúspide, ahí estaba la bendición, ahí estaba el cordero. Y eso va a pasar cuando le pase a Dios, no con 100 sino con 110. Va a haber la bendición al lado tuyo. ¿Qué es lo que dice Mateo 6:33? Primeramente buscar el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Así que desde hoy empieza a aplicarte la palabra de Dios sobre tu vida. Empieza a aplicarte esa palabra, porque la palabra de Dios es la que te transforma, es la que te va a cambiar, es la que te va a dimensionar, es la que te va a llevar a otros niveles. Es la palabra de Dios. Así que ponte sobre tus pies. No apague la luz. Ponte una adoración. Aleluya. Yo quiero que el joven que tiene esquizofrenia